Hola, ¿qué tal, gente? Hoy vengo a traerles el video del deck profile que jugué este fin de semana en el OTS de Unlimit. Hobby Center acá en Bogotá. Hice top 8, pero lo curioso del deck pues es, como vieron en la portada, es un deck de los Structures nuevos del Legendary Collection Decks. Entonces pues nada, quería mostrarles un poquito, que si me preguntaron que por qué todo estaba común. Pero pues es que literalmente cogí el deck tal cual como viene, le agregué un par de cosas y ya. Entonces estamos jugando tal cual todas las cartas que vienen en el Structure, más algunas que vi 100% necesarias. El decklist está inspirado en el top 16 de, creo que fue el YCS europeo, el YCS pasado europeo. Eh, Pero pues en ese momento no estaba la reimpresión de todas las cartas, entonces me pareció súper interesante coger el Structure, que literal lo compré por la Camelia, pero dije pues lo Mitsu viene muy completo, entonces dije vale la pena darle el chance. Perdí en top 8, perdí contra el mismo deck, que fue con uno de los que perdí en rondas, que fue Branded. Eh, pero nada, realmente más adelante les cuento cómo se podría arreglar un poquito el deck. Entonces tiene un Habakiri, que es la estrella del deck. Desde que no lo maten, el deck sigue vivo. Dos Murakumos, dos Futsu. Este es como el motor principal del deck ahora. Todo gira alrededor en torno a dejarlo a él vivo. Digamos con un Nibiru al final. Eh, la idea del deck es siempre dejar como puede ser IP o Dynamondo en caso tal, como board final. Pero pues la idea es que él siempre esté vivo, ¿no? Que siempre haya manera de renacerlo, puede ser con los Prayers o con el Dynamondo. Porque es muy molesto. Hay decks que les cuesta mucho jugar contra el grind que tiene este deck, que tiene un grind brutal. Pero pues a menos que no lo mates en 1 o 2 turnos, el deck pues sigue grandeando, sigue grandeando. Entonces pues eso es gracias al Futsu. Un solo Sagi y dos Aramasas. Estos, el Kusanagi y el Manju, son como... Ahora siento que son requerimientos sí o sí, como por el tema de recursos. Y como todos son level 4, pues te da un poquito de sinergia para llegar a los XYZ. Nibiru, pues solo a uno porque lo buscas con el Galan Granite. Es parte del combo. Háganme saber si quieren un videito de combos del deck. Pues es bien sencillo. En un punto en el que abres solo con el Habakir o empiezas a resolver, eh, digamos, correctamente, deberías poder llegar al Granite, luego al Nibiru, luego a la Mascarena. Y como el Embor final, la idea es dejar siempre el Futsu. Digamos, si él empieza a jugar mucho, pues haces Nibiru, como esto se tributó, entonces vuelves y lo renaces, buscas, o el Murakumo en caso tal de que necesites romper lo que dejó. Pues es una jugada muy fuerte y es como el último, la última capa de interrupción que puede llegar a tener el deck. Se juegan obviamente las 3 players. Aquí sentí que era necesario igual y si jugar los 3 rituales. La diferencia con el del YCS es que estaba jugando 41 cartas y sentí que no era tan consistente. La verdad no tuve tanto tiempo para testearlo, pero pues me pareció importante jugar las 3 magias, sobre todo porque cuando estoy jugando versiones más pequeñas del deck, estoy jugando Mitsu Asamina en el regional pasado de Bogotá. eh, Sentí que siempre te vas a quedar sin nombres y si votas mal en algún punto el deck no te va a dejar resolver después los rituales. Entonces quieres ver la mayor cantidad de nombres de cartas Mitsu, es punto, ¿sí? No son malos robarlos en la mano, entonces está bien. Y la razón de que pues no quieras meter más nombres de estos porque quieres ver las magias antes de ver los monstruos. El Mirror, pues porque jugamos 3 raids. Pues esta carta es increíble. Es también la que le da vida al deck puro. Nada que decir con el raid.
los Radiant Typhon, entonces estaba jugando el engine de los tres y un Mystical, que es como de las únicas cosas que no vienen en el Structure, pero esto es supremamente económico, por eso el deck es una versión budget. No tiene cartas muy costosas, solo la Eclesia, pero pues podría ser reemplazada fácilmente por otro Albion, realmente no es tan necesario. Pero pues si es un torneo de muchas rondas, chances sí vale la pena por la interrupción extra que tiene. Pero aparte el motor como de Magia Squeak, que vendrían siendo pues los tres Prayers, los tres eh, Vision y los tres Fallen y los tres Droplet, eh, siento que no necesitas más. O sea, en teoría, en cuanto a consistencia, siempre que quise resolver esto lo pude resolver. El hecho de que te permita jugar en draw phase, tipo haces primero el Radiant Vision y luego el Prayers, pues te da como un montón de jugadas en la draw que ya te aseguran de que si tiene draw o cosas así, pues bueno, vas adelante. Mystical sentí que era importante, pero realmente nunca lo usé, solo una vez contra Malice, pero pues no fue muy relevante. Siento que sí podría reemplazar el Mystical y tal vez jugar solo dos de estos y buscar otras dos cartas un poquito más de World Breakers. Algo muy curioso del deck es que si lo notan no tiene hand traps en el main. No, la idea no es, digamos, jugar alrededor de que voy a ir segundo, en lo que apariencia se pudiese ver. No es un deck para ir segundo. Es un deck que si vas primero, pues tiene un full board bastante fuerte, con muchas capas de interrupción. No pierde a cartas como, no sé, Dark Ruler o cosas así que llegasen a jugar en main. Tiene muy buenas líneas sobre las Charmis, juega muy bien sobre Fugalos, sobre Purulia. Puedes hacer 2, 3, 4 interrupciones sin darle cartas o dándole una carta máximo. Qué pena ahí, es que la gripa, muchachos. Cuídense en estos climas bogotanos. Entonces, pues la idea era no jugar muchas Charmis, porque la guerra de Charmis siempre gana el que tenga mayor cantidad de recursos para resolver. Entonces, ese es como el approach inicial del deck, o sea, como la idea que tenía en mente y como era, digamos, una versión budget, pues se juega con lo que vienen los structures, ¿no? Bueno, los potes también en el structure, esta carta es increíble. El hecho de que no puedas robar, digamos, conflictúa un poquito con emboards en los que a veces quisieras tener draws adicionales, porque pues cuando tienes tantos draws, tipo que empiezas con esto y luego vas con esto, te fuerza que esto, no sé, te dio dos cartas, te dio dos nombres, una Prayers y un ritual, por ejemplo, y esto, pues como tiene que ser lo primero que juegas en la main, pues a veces te repite los nombres, ¿no? Entonces era como la lógica detrás de los potes, pero siempre querías resolver, o sea, con una o dos cartas de Lomitsu que empieza a resolver, ya dejas un campo decente sobre cualquier Mulcharmi. El pote para consistencia, la trampa que es muy buena, siendo primero o siendo segundo, sigue siendo algo que puedes descartar con la droplet. Incluso pues te deja invocar monstruos en tu mismo turno, entonces es muy buena y es parte del Embor final, ¿no? Y las cosas que están abajo son como las Going Second, en teoría Going Second Cards, pero pues limpian campos muchísimo más fácil que estar jugando con Mulcharmis y jugar contra campos medios, y en caso de que no, pues necesites estar gastando tus recursos, o sea, esto es como más limpio. La eficiencia del deck realmente se ve en que no juegas Ash de main, entonces no gastas, o sea, siempre vas a tener que jugar sobre las Mulcharmis, entonces básicamente es que la gaste y yo miro cuántas cartas voy a darle, o no le doy o le doy una, pero ya está, pero no voy a gastar mi Ash de la mano en caso de que la llegase a tener, porque ese recurso me va a servir para resolver el combo. Eso en cuanto al main, 40. Lo único que podría de pronto ajustarle sería lo Typhon, un Mystical y un Vision. Siento que no aportan mucho, más allá de que pues igual el deck es bastante consistente, se le podría bajar un poquito la consistencia y subirle al ceiling del deck. Para el side deck,
Aunque un Wusu tal vez hubiese jugado un segundo. De hecho, los matches que perdí fue contra Branded porque hacían la fusión esta de lo Branded. No sé cómo se llama. Es increíblemente molesta cuando te dejan una iglesia. Eh, ¿Cuál es? Bueno, la fusión que viene en el Structure que no son ellos. Es muy molesto quitar porque es inafectado por efectos, entonces no le entraba droplet, no le entraba nada de lo que había. La idea era remover las eclesias del cementerio. Tenía una de estas, nunca la removió, pero pues bueno, cosas que se le pueden ajustar al deck, ¿no? Tres purulias, también pues son cartas que vienen en el deck. Esto es increíblemente bueno contra Radiant Typhon, contra algunas versiones de Mitsu, Branded. O sea, la carta siempre es buena eh, porque te asegura mínimo un draw en algunas ocasiones, entonces pues está bien. Y el deck tiene un match relativamente desfavorable contra Radiant Typhon, por lo que tiene bastantes destrucciones, entonces pues la Purule era para cubrir eso. No sin Fugalos y sin Ash. Eso es como lo curioso del deck, ¿no? Tres fisuras, tampoco vienen los Structures, pero pues esto es muy barato, ¿no? Acaban de salir raras en Maze, son muy buenas. Hay decks a los que les ganas y tú puedes jugar bastante bien sobre las fisuras, pero pues hay que jugar muy bien porque vas quemando mucho los recursos. Entonces ya después no puedes recuperar el cementerio con la Prayers. En fin, entonces es opresiva, pero digamos que a ti te deja jugar bien mejor que al oponente. Entonces pues nada, bueno, Shifter, que no hay nada que decir. Tres Imper. Estos están como para ir segundo. Digamos que segundo haces unos patrones de side como un poco más estáticos. O sea, no. O sea, la misma cantidad de cartas para ir segundo son la misma cantidad de cartas que vas rotando. No cambia mucho en relación a los match, a menos que se vea que estén jugando Droll, que es la carta a la que pierde el deck, que es la razón de las últimas 4 cartas del site. No sentí que fueran tan buenas porque la gente no está jugando tanto Droll, ni de main ni de side. No los vi mucho, realmente vi más mistake en Arrest, la magia que no te deja buscar. Esa magia sí es un problema. Es muy fuerte, no te deja buscar y pues no hay mucho que responderle a la carta, ¿no? Entonces tal vez estas 4 cartas podrían ser cosas como para solucionar esto. El único otro match que perdí fue contra Malice porque en Game 3 me dejó el campo. Mi mano era para pasar tranquilamente sobre lo que él había dejado, pero me activó esto en Drawfest y nada, no había nada que hacer ahí. Extra deck, todo este extra deck viene en el deck. Es increíble, todo esto viene en el deck. Excepto las últimas 4 cartas que son de otro deck. Bueno, excepto la Eclesia, pero pues podría ser un otro álbum como les dije. Los ratios realmente pues obedecen a los potes. Por eso hay 2 SPs, 2 IPs, 2 de Dynamondos, porque quieres al menos hacer uno. ¿Sí? Entonces, si empiezas con pote y se fue una CP, pues está bien. No se fue una IP, pues está bien. Si se fueron las dos, bueno, ya vas directamente al Dynamond o digamos buscas que alguna de ellas de pronto haya quedado. Las probabilidades pues siempre están a tu favor de que alguna de estas 6 cartas vaya a sobrevivir después del pote, entonces estás bien. Los exits de 4, este nunca lo hice. Siento que el match contra Radiant Typhon es importante, se está volviendo muy popular, entonces pues por eso lo metí, pero no es tan necesario. Tal vez hubiese podido jugar un tapir, es como más valioso en algunos matches, pero pues bueno. Y el Typhon, el Star Slayer, en teoría es muy bueno contra match que sean digamos muy de uno por uno. Al final tu cantidad de recursos se va aumentando en el grind, pero pues apaga cosas como el Murakumo, entonces hay que tener cuidado ahí con eso. Y pues nada, ese era el deck. Todo común, realmente fue muy curioso jugar algo que tenía un montón de cartas comunes, menos esto. El resto creo que todo era común. Saludito ahí a la gente que me pidió el deck.
Eh, Voy a estar subiendo otro de algunos convitos por ahí de RB que tenía pendientes. Entonces, nada muchachos, gracias por ver y suscríbanse si no se han suscrito.